Mexicali, casa del pastor Gamaliel, su familia. Aquí estamos, pastor. Muchas gracias por permitirme compartir con usted tanto el café, la mesa y el tema. Es un honor y es un gusto, pastor, y luego es también una complicidad para que me siga trayendo café colombiano. Vamos entonces a venir más seguido. Vea, pastor, me encontré con algo que creo que es de interés para todo el mundo. Es un título que está, por cierto, en la versión 60 de la Reina Valera, Lo que contamina al hombre. Ese ha sido un tema de discusión en mucha gente. ¿Qué es lo que realmente afecta? ¿Qué es lo que daña? ¿Qué es lo que perturba nuestra comunión con Dios? ¿Qué es lo que pone en peligro nuestra salvación? Así que como usted tiene su amada y arcaico. ¿Mateo qué? Mateo capítulo 15, esto podría ir hasta, yo creo que podríamos ir hasta el versículo... de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y él respondiendo les dijo: ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Pastor, Hasta ahí. tradición contra mandamiento. Sí. Entonces, siempre ha habido un gran conflicto, y si usted nota, casi todos los grupos religiosos desarrollan una serie de prohibiciones. Yo me acuerdo de una congregación donde el hombre fue y clavó en la puerta del templo: aquí no entran las siguientes listas de personas, y no podían entrar. Oh. Entonces, y así surge. Y se vuelve tradicional en el Claro. movimiento. Entonces, fíjese que no eran cualquier clase de personas, sino escribas y fariseos. Así que eran líderes religiosos. Los escribas hacían la traducción de la Biblia, eran gente preparada. Y los fariseos, pues eran los santurrones. Entre ellos mismos ya tenían dificultad, porque los escribas no creían en resurrección, no creían en ángeles, ni creían en milagros. Y ya había problema entre ellos. Pero con tal de atacar al Señor se unían. Es increíble eso. Con tal de atacar, buscaban reprocharlo, bueno, y andaban atacándolo. Ahí sí se unían. Sí. Y fíjese lo que ellos consideraban tan sagrado. Usted lo dijo: tradición contra mandamiento. Los escribas, es que había escribas tanto de fariseos como de saduceos. Y los saduceos son los que no creían en la resurrección. Y los dos grupos, los fariseos y saduceos, tenían escribas, pero sí es cierto que se unían, pastor. Se unían. Ahora, hablando de la tradición, creo, pastor, que hay tradiciones buenas. Todos las tenemos. Tenemos ciertos mandamientos de hombres que aplican a una cuestión de la vida común. Por ejemplo, cuando nos preguntan de cosas extrabíblicas, o vaya, voy a bautizar a la gente con una bata blanca, y tiene que ser con una bata blanca, ¿no? El problema es cuando elevamos todas estas tradiciones y mandamientos de hombres como si fueran doctrina. Y es que creo, pastor, para hablar en plata, no se puede vivir, ningún grupo humano vive sin tradiciones. Pero el problema, creo, radica en invalidar el mandamiento de Dios por la tradición. Porque aquí el pleito es: usted no sigue la tradición, la ha traspasado, esto de lavarse las manos. Y dice el Señor: y ustedes traspasan el mandamiento por vuestra tradición. Pues originalmente este mandamiento era bueno, era saludable. Porque, pastor, usted sabe que ellos no utilizaban cuchillo, tenedor, cuchara, sino siempre eran con las manos. Así que cogían el pan, sopeaban, cogían el alimento allí, y era sano, saludable, lavarse las manos. Pero es que lo elevaron a la categoría que si no se lavaban las manos no podían comer. No, pues ahí es donde radica
Estoy buscando aquí la transmisión para saludar a los que se unan con nosotros. Ah, correcto. Está en mi Facebook personal, pastor, ahí. Es un suplemento de la tacita de café, hermanos. No hemos podido porque estamos bien ocupados cuadrando muchas cosas para unir Colombia y México en un proyecto. Y vamos a ir el jueves con los pastores de Estados Unidos. Pero ahorita hay tiempo para hacer un suplemento de la tacita, ¿no? Este tema es importante, pastor, Más de lo que uno puede imaginarse, porque sucede y pasa que mucha gente está cautiva, está presa, está con la idea de que se van a condenar si llegan a quebrantar, pues ya no las manos, pero ya la gente entiende y utiliza entonces una servilleta, utiliza un cubierto, pero hay otras ideas que dicen, no, si yo llego a hacer eso, me condeno. Y entonces, creo que hemos hablado, en muchos lugares se tiene el cuidado de una cosa insignificante, pero de pronto se pasan cosas, ejemplo, una poesía para la mujer no, una flor para la mujer no, una canción para la mujer no, pero hay adulterio. Sí, se termina colando el mosquito y tragándose el camello, ¿no? A ver, ahí debe de estar la emisión, pastor. Ahí está, mire, nada más quítele el volumen. Así. Bueno, pastor, yo creo que usted le está ganando la vanidad y quiere saber cómo está saliendo. Esperé porque la postura y toda la cosa. Aquí tenemos 7 conectados, pero no veo, aquí sería iniciar, ¿no? Creo que sí, y luego, no, píquele aquí donde dice, lo están viendo, el número 7, ahí, en el negrito, ahí tiene que salir. Ahí estamos ya en vivo, pastor. Bueno. ¿Le quitó el volumen? Sí, señor. Ahí está, para que vean que todavía está, vea. Tenemos a nuestro benefactor Héctor Ñáñez, juicioso, aquí comentando, saludando. Saludos, correcto, amados hermanos. No, que nos mande ahí comentarios porque queremos compartir. Eso es importante. ¿Continúo, pastor? Claro. Verso 4, porque Dios mandó. Miren la fuerza de la frase, Dios mandó. Una cosa es el escriba manda, Gamaliel dice esto, Osvaldo piensa esto, pero aquí dice porque Dios mandó, diciendo, honra al padre y a la madre, y el que maldijere al padre o a la madre muera de muerte, mas vosotros decís, es palabra de Dios contra palabra de hombre. Cualquiera que dijere al padre o a la madre, es ya ofrenda mía a Dios, todo aquello con que pudiera sostenerte, no deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócrita, santo Dios. Pastor, es hipocresía. Uno muchas veces llega a pensar que de pronto puede ser celo religioso. Yo he disculpado personas, dicen, no, pues les han enseñado que eso es malo, que eso no se hace, y bueno, listo. Pero el problema es cuando usted me dice, no lo haga por ningún motivo, pero usted sí lo hace. Ahí está, ahí radica la hipocresía, y en este caso porque había beneficio para el líder religioso. O sea, lo que le vas a dar a tu papá, nosotros hemos determinado en santa convocación, en santo concilio, que no, nada más es corbán. Voy a ayudar al templo y a mi madre la desamparo. La hipocresía consistía en que ellos sabían de la ganancia, ellos se beneficiaban, o sea, les convenía pues invalidar el mandamiento de Dios por un acuerdo. Y una cosa que de pronto, a ver si ellos estaban sometidos a esa situación, lo harían. A lo mejor ellos sí ayudarían a sus padres. Ellos sí. Yo conozco gente que, por ejemplo, enseña, predica que falta de fe hacia la sanidad del Señor es ir al médico. Pero él, su esposa y sus hijos sí van. Yo los conozco. Sí, pastor. Yo conozco gente así. ¿Qué mecanismo tan... Y se observa mucho, Yo viví, pastor, en ese ambiente.
Yo viví y promoví, me sentí incómodo promoviendo tales prohibiciones como doctrina. Después investigué y dije, son puntos de vista, son planteamientos, algunos sanos, otros torpes y otros, pastor, dañinos definitivamente. Yo me vi en dilemas tremendos porque muchas veces sabía no, porque estudié la Biblia, no, pero estaba bajo obediencia. Entonces me tocaba hacer o decir cosas que estaban bajo autoridad, pues me tocaba decir. Entonces eso es bien complicado cuando el Señor dijo, hay hipócritas porque ustedes ponen cargas que no quieren ni siquiera con un dedo tocarlas. ¿Cuál era la autoridad del Señor? Muchos piensan que la autoridad del Señor era que gritaba como un tremendo, que pues, golpeaba el púlpito, allí donde predicaba. No, él no utilizaba ni púlpito ni templo, estaba por fuera. Esa es otra de las duras para nosotros. Pero el Señor tenía una autoridad tan tremenda que Él lo hacía y luego mandaba que lo hicieran. Cuando Él manda a lavar los pies, lo hizo primero. Y después, ¿qué puede decir uno si el mero, como diría un mexicano, el mero lo hizo? Entonces, ¿qué puedo decir yo? Sí. Pastor, en esto de la hipocresía me hizo recordar, miraba yo programa de política, ¿no? El reportero entrevistaba a un político de mucho peso aquí en México, yo no voy a decir el nombre, pero le dice, ¿qué dice la Constitución acerca de los casinos? No diga el santo. No digo el santo, nomás la seña, sí, el milagro. Dice el político, agacha la cabeza y dice, los casinos están prohibidos en México. Están sí, la ley dice, nuestra carta magna lo dice, pero en la práctica no se cumple, porque la polémica era, pues se está llenando de casinos aquí en Mexicali y se está llenando de casinos allá. ¿Qué opina usted? Nomás agacha la cabeza y dice, están prohibidos en México. Pues sí, pero ¿dónde está la hipocresía del gobernante que estira la ley porque él es el dueño de los casinos? O sus amigos, sí, su camarilla. Entonces aquí está la hipocresía que menciona el Señor. Hipócritas. Yo he visto hipocresía en lo de los médicos, he visto hipocresía en dar, los que siempre están hablando de dar y nunca dan nada. Correcto. Nunca dan nada. Hipócritas. Sí. He estado también viendo hipocresía cuando hablan de la humildad, que es equivocada, para mezclarla con la pobreza, con la miseria, pero vaya a las casas y vaya a las cosas que ellos tienen. No corresponde, ¿no? El discurso con la vida de la persona. No se preocupe, usted es el Señor, y buscan Biblia para aplicar, pero viven todo lo contrario. Mire, por ejemplo, en eso sí tenemos que citar los franciscanos. Hay un dicho allá en Colombia, dice, usted es más una pobreza franciscana. Pero eso es una doble moral, es un franciscano de esa misión es de el dinero. Voto de pobreza. Claro, y el voto de pobreza y toda esa cuestión. Entonces, he visto en eso, he visto en el vestuario. Algunas ocasiones, digamos que está prohibida para la congregación determinada clase de vestuario, pero los hijos de quien prohíbe no cumple con ese requisito. Por ejemplo, y a veces esposa. Está prohibido, por ejemplo, faltar al templo en las reuniones, pero él y su familia sí faltan. Son unos, se dice así, vagabundos, irresponsables. ¿Cómo van a dejar la iglesia por irse de paseo, por irse por allá para donde la familia, perder el tiempo? Pero ellos sí lo hacen. Cierra la puerta, hermosa. Entonces, en eso nosotros tenemos que cuidarnos y decirle a la gente que son libres, que si ellos desobedecen no se van a condenar y no están faltando a la autoridad, no están faltándole al respeto y no están pecando contra Dios. Claro que no, pastor. Se recomienda la asistencia, por supuesto, pero ¿cómo va a condenar a una persona que decidió ir a la playa con su familia? En más, puestos en disciplina y en afrenta pública. ¿Usted qué opina a propósito
de la persona que ha pecado, ha confesado su pecado, y por ejemplo, si hubo una relación sexual de dos muchachos de la iglesia, sacarlos en público, hablar, avergonzarlos a los dos, y a partir de ese día sentarlos en un puesto como de afrenta, como de escarnio allá donde está como la banca de los malos. No, 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 pastor. Yo viví ese tipo de cosas en el ambiente religioso donde venía. No, la Biblia es muy clara. Cuando tu hermano peca contra ti, ve y redargúyele solo. Si no, tráete un testigo. Si hay rebeldía, dilo a la iglesia. La única manera para señalar públicamente a una persona es por la excesiva rebelión de no querer reconocer. No aceptó el llamado personal. Ajá. No aceptó el llamado con testigos. Sí. Y entonces ya tocó decirle a la iglesia para declararlo fuera. Sí, nada más, no Sí. para decir, no, pues este es un pecador. Ya se está hablando de algún acto disciplinario, por ejemplo, de la persona que tenía la mujer de su padre y estaba muy a gusto ahí, ¿no? Ese sí que estaba, pero Pastor, déjeme llegar hasta, ¿qué le parece? Mire, es que hay varios conceptos aquí. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. devolvámonos allí. Me honran de labios. ¿Sabes lo que significa? Jehová, te alabo, te bendigo. Cuando se convierte en una muletilla, en algo así como que no tiene sentido, ya ni se piensa para decir. No lo está viviendo, está invalidando la palabra, pero tiene una apariencia de que honra al Señor. Por ejemplo, la persona que está en todo momento, sangre de Cristo. Amén. Aleluya. Pero no porque está consciente de una expresión que exalta a Dios, sino porque la dice descuidadamente, ya por muletilla, por condición, porque sí. Mire, pastor, bueno, en ese punto es que hay cultura evangélica. Usted llega a un grupo, se le habla de Cristo, voy a poner un ejemplo así rápido, no hipotético, Cristo lo sana. Esta persona cree todo lo que oye y lo que ve, y si la gente de ahí es gloria a Dios, aleluya, dice amén, una muletilla cada, entonces así lo aprende, ¿no? Sí. No, pero puede haber un religioso. Pero allí es diferente, Sí. digamos, porque hay iglesias donde el predicador está pidiendo que la gente responda. Y aún es un medio de mantener la atención de la gente. Pero ya usted solo, en su casa, por el camino, entonces no cabe allí de pronto esa parte inconsciente, pero al fin y al cabo, tomar el nombre de Dios en vano. Sí, de labios me honra, es como le digo, se aprende una forma, pero no se vive el evangelio. Pero lamentablemente, pastor, lamentablemente si el líder les enseña así, pues la gente cree que santidad, por ejemplo, es no sacarse las cejas. Le voy a contar algo que sucedió. Una hermana en Cristo con su esposo quería congregarse con nosotros, venía de una iglesia muy rígida. Todo era pecado, la pintura era pecado, sacarse la ceja era pecado, la blusa tenía que ser hasta aquí, bien abrochada, etcétera, ¿no? Entonces estaban asistiendo con nosotros porque se habían movido, ¿no?, de área geográfica y querían acoplarse. Nosotros les damos un año para que nos conozcan y así. No es palabra de Jehová, es un planteamiento de hombres dentro de lo que es sano, esperarse un año para que se acostumbren, si decidan, puedan escoger. Yo creo Claro. que la mayor decisión que un ser humano, y que una pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo creo que la pregunta más importante del mundo. La segunda es aquel día donde reconoce a Jesucristo como Salvador, pero debe reconocerlo como Señor. Entonces, en ese tiempo, la persona puede mirar y tomar con responsabilidad, me quedo. Sí, y entonces ella en una de las pláticas, porque cenábamos juntos, ¿no? Se le queda viendo a mi esposa y le dije, hermana y hermano, hagan las preguntas necesarias del pastor, de la doctrina, de todo, a ver, para que se sientan a gusto en la iglesia. Yo tengo una pregunta, dice, con el debido respeto, hermana, le dice a mi esposa,
con respeto, sí, hermana, no se preocupe. Hermana, dice, ¿usted se saca las cejas? Y hubo un silencio, ¿no? Y mi esposa Para Colombia y otros países se depila. se depila. Ajá. Aquí, y mi esposa le dice, no, nomás las que me sobran. Y la hermana se quedó. Dice, sabia respuesta. Claro, claro, porque no se va a sacar todas las cejas. Entonces, ya soltó la carcajada. No, es que a mí me han enseñado que es pecado. Y ya entramos en la explicación del mandamiento de hombre. Pastor, si la Biblia dijese, un mandamiento nuevo os doy, no os saquéis las cejas, hijitas mías, Mateo 4:13, ¿no? Pues yo no podría decir nada, pero... y también en una junta ministerial, cuando se discutía el famoso make-up, o sea, usted sabe, Maquillaje. el maquillaje, la mayoría de pastores religiosos estaban en contra y unos 2 o 3 estaban a favor, con moderación, y cada uno tenía sus argumentos. Entonces se levanta la esposa de un pastor y dice, yo puedo hablar, hermanos. Sí, hermana, claro que sí. Dice, hermanos, yo estoy cacariza, dice, tengo aquí manchas, tengo paño, dijo, y tengo también, estoy cacariza. Yo me siento mal en mi autoestima, yo por eso me arreglo poquito. Y luego le dice a uno de los más aguerridos en el punto, usted, pastor, su esposa tiene una piel divina, una piel tersa, pues por eso no pelea el punto, pero su esposa fuera la cacariza, o estuviera manchada, o tuviera vitiligo, y él empezó a decir, usted no diría nada, porque su esposa era la que necesitaba una ayudadita para su autoestima, y es muy importante para la mujer, y empezó la hermana, nosotros estábamos pasmados oyendo, ¿no? Confieso que yo estaba del lado de los religiosos, en aquel entonces. Pastor, el mandamiento de hombre lo elevan a doctrina hasta que los toca a ellos, hasta que sienten la necesidad de abrir su mente, ampliar su criterio, porque su hijo fue el que cayó en pecado, o su esposa necesita arreglarse un poquito la cara. Por supuesto que yo no estoy a favor tampoco de que se pinten como mujeres de la vida alegre, payasos ya. pastor, pero aquí se trata de sentido común, no se trata de doctrina. ¿Acaso no hay sabias entre ustedes que juzguen estas cosas? Pero esto se eleva a un nivel doctrinal y la hermana se vira al infierno porque se sacó la ceja. ¿Qué opina? No, imagínense que, digamos que se considera gravísimo que se depile o se arregle las cejas, pero no se considera grave el chisme, la calumnia, la envidia y aquellas cosas que destruyen y dañan. Entonces se ocupa lo que el Señor dice allí, se ocupan de lo externo y dejan abandonado lo interno. ¿No? Dijo él, parecen tumbas que por fuera son brillantes, bonitas, pero que tienen por dentro. Pastor, ¿y qué dice el público? ¿No estaremos echándonos de enemigos a la gente aquí? A ver, ¿quién dirá por acá? Pregunta o comentario. Dice, buenas noches, saludos desde Monterrey. Basilio Elías Rodríguez, Felisa, saludos hermanos desde España ella. Jessy de Cáceres, excelente tema, saludos pastores. Héctor Ñáñez, saludos amados hermanos. Parece que no tenemos todavía no hay una protesta ni una pregunta. Formulen preguntas, hermanos, para que se haga interactivo. No hay una protesta oficial. Sí sería bueno esos temitas de aquellas cosas pequeñitas, pero que llegan a afectar. Y pastor, mire, hay discusiones tremendas en parejas. El hombre cerrado completamente a la banda en cuestión de la esposa hacerse arreglar el cabello. Nada. Es así, digamos, que necesite que se lo emparejen, que le quiten cuando se ha partido el cabello, en algunas partes le llaman horquilla. Nada de eso. Es pecado. Es malo eso. Está en contra de que utilice un perfume, eso es vanidad, eso es malo.
está en contra un poco de cosas, pero da la casualidad que él sí se afeita, se arregla, se echa loción o perfume él, y ella no. Qué extremos, pastor. Esposos, Tiene yo usted conozco razón, ¿eh? situaciones de esposos. Esas son las cosas que muestra en la Biblia donde dice. Ujú. Claro que a veces le citan a uno unos textos que dicen todo lo contrario, pero algún día vamos a hablar sobre el verdadero ayuno. Yo conozco gente que lo que el Señor dijo que no hagan, dicen que eso es lo que hay que hacer, al revés. Entonces en esto de las tradiciones decíamos del vestuario, decimos de las ofrendas, ustedes den y por el templo, como cierto grupo, traigan ese oro, traigan esas joyas, traigan ese maldito dinero que tienen allá en su casa y déjenlo aquí para Dénmelo a mí. quitar la, no, pero es cierto, para quitar la maldición que ustedes tienen y tráiganlo para acá. Ah, no, pues qué conveniente, ¿no? ¿Ah? Pastor, dice lo que usted está diciendo, del labio me honra, mas su corazón lejos está de mí, mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Y luego ya él da el como que dice, yo les voy a enseñar la verdad. Sí, Y llamando así las gentes, les dijo, oíd y entended. Pastor, hay que meditar. Ujú. Esta es la verdad, dice el Señor. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Espéreme allí, pastor. Sí. Fíjese que este ha sido una cuestión bien tremenda, esto de los alimentos. Y fíjese que Pedro, yo creo que Pedro se convirtió al Señor gradualmente, pero su parte, cuando él recibió la revelación, tú eres el Cristo, pero el Señor luego lo tiene, el día de Pentecostés le da el bautismo en el Espíritu Santo. Sin embargo, continuaba esas ataduras religiosas, sus mandamientos, continuaba atándolo de tal manera que el Señor baja el lienzo, la sábana, con toda esa cantidad de animales. Yo no como eso. Este tenaz, viendo que baja del cielo, y viene ahí lo que es el poder de una convicción religiosa, lo que alguien llamaría un paradigma religioso, ¿no? Sí. Lo que es eso, se opone a una visión o a una manifestación de Dios, está por encima de su propia experiencia espiritual y dice, no, es que yo no como eso. Es que la ley decía, no comerás reptil, no comerás esto, este lo comerás, este no. Y sí, como que el Señor lo confronta, tú tienes tus ideas, pero lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Por supuesto, no quiere decir el texto que después de esa visión empezó a comer sapos y culebras. No. Está diciendo tus paradigmas, tus ideas de que esta gente son inmundos. Eso. ¿Verdad? Porque para allá lo llevaba. Sí. No me considere, en este caso, Cornelio inmundo. Porque mire, véate, acéptelo. Y él le costaba eso. Le costó aceptar Costaba que mucho. Cornelio no era inmundo. En cambio, Pablo, yo creo que es como parte también del temperamento o algo por allí por el lado. Pablo, él dice, bueno, pues yo voy a perseguir, a acabar, voy a totalmente desaparecer toda esa gente. Pero fíjese, pastor, que cuando es tocado por el Señor, se le abre la mente. Usted utiliza mucho esa palabra, abrir la mente. Se le abrió la Entonces mente. se le abrió la mente y pudo comprender esas verdades tan tremendas, porque en cierta manera Pablo era más religioso que el mismo Pedro. Sí, era terrible. Era capaz de matar por Mientras su religión. Pedro se escondía y simulaba, el otro arrastraba de los cabellos. Era de frente. Sí. Era de frente. Pastor, el tema está bien bueno y yo le traigo café. Dígales algo a los hermanos mientras les sirvo café. Bueno, aquí está mi pocillo, por favor, fíjese lo que es. No, y se los voy a servir aquí para que vean. Para que digan, yo también voy por mi tacita. Lo que es una lección de... ¿qué se llama esto? Lección de humildad, pastor. ¿Por qué? Porque, pues, vean. ¿Servirle café? Sí. Para nada. Pues imagine usted está en su casa, el que tenía que tener el delantal puesto soy yo. No, Yo pastor. creo que me van a regañar la esposa por un lado y luego los allegados. Pero ¿cómo así que usted
va a estar allá, lo llaman a un programa y usted no se levanta a servir el café, pastor. No, no, Bueno, no. yo iba a decir que a usted le queda más fácil salir. Invitado. Sí, 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 defiéndase. Salude ahí saludo. Bueno, estamos invitándolos a todos ustedes aquí desde Mexicali, Baja California, para que se comuniquen y nos manden un saludo. Aquí está ya por estos lados Jesús Ornella. He aprendido que estando todo bajo pudor y como es debido de hermanos en Cristo, respetar a la mujer que cubre su cabeza y a la que no, Claro. a la que se maquilla y a la que no, Claro. a la que se abstiene incluso de alimentos y a la que no. Bueno, Tiene razón. bien, sí. Fanny Mengo dice, saludos hermanos, en mi congre no se les dice nada, pero con el tiempo vemos el cambio en las personas que asistían extravagantes o con vestimentas inapropiadas. Claro. Las predicaciones transforman porque el Espíritu Santo trata con las personas. Muy bien. Nuestro benefactor Héctor Ñañez dice, tema algo controversial, pero muy importante. Y esto nunca terminará, no es que nosotros venimos aquí a Quijotes a conquistar y a ganar todo, que no, nunca terminará, pero sí, por lo menos, que Dios utilice yo me siento balanceado, pastor. Yo al igual que Jesús Ornella digo, Dios va tratando con cada persona y si el Señor no le ha revelado, no le ha mostrado, déjenlo, no juzgue, no condene a nadie, ni el que lo hace ni el que no lo hace. Ajá. Y más cuando no es pecado que está expresado en la palabra. Sí, y luego aceptemos primero, pastor, que Jesucristo está tocando el tema. Se da la religiosidad, se da el invalidar el mandamiento, se da la hipocresía. Y luego hay algo que quisiera yo mencionar, me da pena mencionarlo, pastor, pero es parte de la mecánica de los grupos. Mire, si yo llego a un grupo religioso, a una iglesia, y me enseñan estas prohibiciones, y yo creo que el líder me está diciendo la verdad, es pecado que mi esposa se saque la ceja. Yo lo defiendo, pastor, es la palabra de Dios para mí. No me he dado cuenta que me engañaron, pero yo lo defiendo. Entonces, hay gente muy honesta que dice, usted está en pecado. Hay otros que no es tanto el deseo de... ¿Continúo? Sí, continúo. No es tanto el deseo de... Me están entrando llamadas, por eso voy a estar ahí. No es tanto el deseo de... del celo de la palabra o algo. ¿Sabe qué es, pastor? Se pelea la membresía de un grupo. Soy pentecostal de la cabeza a los pies, o soy apostólico, soy de las asambleas de Dios. Aquí nosotros somos celosos. La persona se somete a una serie de no toques, no manejes, y se siente parte de un grupo y cumple, no por convicción a la palabra o por fe, cumple por las exigencias del grupo. Y luego cuando llega alguien libre y dice, no, tú te tienes que pintar de esta manera, porque si no, entonces, ¿por qué a ella la consideran? Si yo que me he abstenido de esto y de esto, me abstuve tantos años de esto y esto. Entonces hay como si fuese una paga a un grupo que le da pertenencia y la otra no puede pertenecer porque se saca las cejas. Yo pienso que para nuestros hermanos que nos están viendo, que creo en un Dios de propósitos, que no se desanimen, porque uno tiende a cuando le han enseñado a ser cerrado completamente hacia algo y luego descubre que no es cierto, así. Entonces uno como que tambalea un poco, como que nada tiene que ver Dios con eso, pastor. Que usted se aferre a una deducción que sacó, porque muchas veces por la falta de la correcta lectura de la palabra o por convicción suya, y enseñó a un grupo de personas y luego yo vengo y digo, no, miren la Biblia. Entonces hay gente que se siente desanimada con Dios. Dios nada tiene que ver allí, ese es problema nuestro, no de Dios. Entonces, darle gracias a Dios porque trajo revelación de la palabra, es entender, encontrar verdades que nos
aferran a nuestras prácticas o que nos hacen soltarlas. Y yo le digo, no sé cómo haya sido usted cuando hizo el cambio, pero soltar algunas cosas que yo consideraba sagradas, santas, obligatorias, he sentido como que me arrancan algo desde adentro y me duele soltar ciertas cosas, ¿no? Que yo digo, llegó el momento, Dios me reveló, me enseñó que esto que estaba diciendo o que enseñé no es correcto. Eso duele. Duele bastante, pastor, porque atenta contra todo lo que usted ha vivido y lo ha hecho durante años. Y no cualquier persona es capaz de decir, hermanos, yo he estado equivocado, al menos en el énfasis que hacía para condenar a otras personas por este punto. Pastor, aquí está la realidad. Permítame saludar a nuestro hermano José Servín. Dice, saludos pastores, es un tema muy interesante. Dice el Señor, no contamina, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces llegándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos oyendo esta palabra se ofendieron? ¿Por qué se ofendieron? A ver, explíquemela. Pastor, le echan abajo su enseñanza, digamos que parte de lo que ellos tenían que pues creían que tenían que enseñar, creían que era lo que los hacía diferentes a los otros, y va y le echa abajo, como van a quedar contentos. Y respondiendo Pedro le dijo, decláranos esta parábola. Y Jesús dijo, ¿aún también vosotros sois sin entendimiento? Bendito Pedro que tuvo dudas, pastor, para que nos ampliara el Señor la explicación. Y esa chispa del sanguíneo de preguntar, ¿no? De soltarla. Por ejemplo, si nos vamos a hacer un análisis de un flemático, un introvertido, él se queda pensando allá y dice, pues yo tengo preguntas, yo tengo mi duda, pero yo no digo nada. El otro no, el otro la suelta, y gracias a Dios por esas personas que, como dicen aquí, así la riegue. Sí, sí, pero nos sacó de dudas, ¿no? No, él dijo, preguntó allí. ¿No entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Mas lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Sería bueno hacer esta lista donde yo sí puedo señalar, y no de forma condenatoria o farisaica, sino señalar para mí mismo, mira, el pecado es este. Para mí y para enseñarle a otros, no para juzgar. ¿Cuál es? Porque del corazón salen los, 1, malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, que comer con las manos por lavar no contamina al hombre. Aquí están en este orden. Salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Pastor, mire cómo yo creo que el Señor era muy doctrinal, muy organizado, porque lo muestra en su enseñanza. Ordena y pone en primer lugar malos pensamientos, porque un pensamiento da lugar a una acción, ¿o no? Sí. Una acción a un hábito, que sea algo continuado. Y muchas veces nosotros no sabemos cómo manejar un mal pensamiento. Y es bien importante porque el Señor lo está diciendo. Es ¿no? más, cuando viene un pensamiento y usted no sabe cómo manejarlo, intenta sacudir la cabeza, quitárselo, pero el pensamiento como que lo ataca más. Hay personas que han estudiado mucho eso y dicen que una de las razones es no darle la importancia y reemplazarlo por otra cosa. Muy bien. Yo veo textos en la Biblia que dice que no le haga caso. Dice el apóstol Pablo, pensad que estáis muertos al pecado. Eres un cadáver. Cuando el diablo te hable de algo, cuando te venga la malicia, no, yo no tengo nada que ver con esto. Yo duré un poco de tiempo, claro, tiempo de como que crucificado juntamente con Cristo. Yo decía, pero esto sí está muy duro. Yo lo llevaba al lado literal. Yo no lo llevaba a que el crucificado ya no puede hacer nada. Está separado. Porque para uno vencer el pecado tiene que estar muerto. Si se levanta a pelearle al pecado, el pecado lo vence.
Sí. Claro, pero si ya uno, un momentico conmigo no se meta, métase con Jesucristo porque Él fue el que me rescató, Él me sacó de allá de la esclavitud, me trajo aquí a la libertad, métase con el Señor Jesucristo, conmigo no, porque si no termina venciéndolo. Y siguiendo en orden dice homicidios. Pastor, usted dijo hace rato, no se saca las cejas o vaya, no usa un anillo de oro, pero quiere matar a su hermano, le hace la guerra, habla usted del chisme. Yo diría que es muy exagerado pensar que alguien quiere matar a alguien literalmente dentro de la iglesia. Se puede dar, pero la Biblia dice, matáis y ardéis de envidia, las guerras religiosas contra su prójimo, contra su hermano. Ah, pero él es santo porque no tiene anillo. Sabía que he visto, he oído de ayunando, digamos, usted y su iglesia ayunando para que la iglesia que dirijo se acabe. Oiga, primera vez que oigo eso. Sí. Nomás los colombianos, ¿no? Ojalá que fuera así. No se crea, pastor. Y el grupito allá. Está muy drástico. Yo le decía a la persona, porque decía, y drástico. lo hicimos, y Dios nos escuchó, y fíjese que el hombre, así, el hombre Ayudando. cayó en adulterio y esa iglesia se acabó. Dios nos oyó, le dije, no. No, pastor. No, porque Dios no es sicario uno. Dios está cuidando del uno y del otro. Es que ¿cómo le va a decir uno a un papá, Belén diciéndole, vea papá, que Gama me hizo daño, se portó mal, mátelo, destrúyalo, échelo en la casa. Pero ¿cómo lo voy a echar si es mi hijo también? Eso no cabe. Y me han preguntado, no es algo que yo puedo decir, me hago crucificar por esto, me hago matar por esto. No puedo hacerlo, pastor. Pero lo que sí es que esas oraciones no las recibe Dios. No, definitivamente. Ningún homicida tiene parte con Cristo, con Dios. Yo sé que eso lo hacen, pero los brujos ayunan y oran para que caigamos los siervos de Dios en adulterio, en desgracia. Ellos sí ayunan. Claro, porque es que oran. tienen otro padre. Claro. Pero ya un cristiano contra otro no se da. No se debe dar. Esa oración Dios no la oye. No. Entonces, ¿por qué surte efecto? Porque usted hace esa oración que cree a Dios, la toma demonios, porque yo creo que ni el diablo, demonios, y la devuelven ejecutando y la gente cree que es Dios. No puede ser Dios. No puede ser Dios. Y en esto de homicidios que El leíamos... el homicidio es hijo del diablo. Sí, en esto que muchos dicen, que la ley era muy duro, que ahora es más fácil. Ahora es más difícil. Porque antes, si adulteraba y se le cobra. Ahora, si usted mira una mujer y adultera en su corazón, ya está. Si usted en su corazón piensa sobre la muerte y el mal de otro, es más, ¿cómo será que el Señor dice? Si usted le dice necio, fatuo, tonto, bruto a su hermano con rabia, está teniendo problemas. Aquí nos saluda Verónica Catarino, Paz de Cristo, pastores, muy interesante el tema. Sí, porque atañe a la vida práctica. Qué tremendo, pastor. Siga con la lista. Voy con la lista. Bueno, los adulterios. Los adulterios están señalados. Salen para contaminar. Uh-huh. ¿Y cuántos por fuera límpidos, pulcros, mejor dicho, que casi ni pisan el suelo? Pero, ¿qué hay en la mente, qué hay en el corazón de estos personajes? Y el adulterio está hombres y mujeres, porque ese es otro problema, que casi todas las veces que se habla de adulterio siempre se habla del hombre. Bueno, pues no adultera con el aire, ¿no? Sí. No, pero como que el que inicia, el que toma esa cuestión es el hombre. No siempre, pastor. Porque cuántos testimonios, por lo menos yo he oído, yo ni me imaginaba, ni lo pensaba, pero mire que comenzó a decirme, mire que comenzó a hacer esto, mire que me fue llevando, me fue enredando, y la Biblia advierte sobre la mujer adúltera. Sí. Entonces, no es una cuestión de que esto es de hombres, esto es de mujeres, esto es de seres humanos.
Sí, y ahí podemos señalar, esto es pecado. Ujú. Vaya, no estoy hablando de soberbia, pero con la mano en la cintura, bíblicamente podemos decir, esto sí es pecado, esto está prohibido, esto no No lo se hagan. puede practicar en esta No se congregación, puede. no se debe. Le voy a decir algo muy triste y controversial, pastor. Los grupos más estrictos en la famosa santidad estética, falda larga, todo, no estoy en contra, nosotros lo practicamos. La buena presentación de una Claro, mujer está bien. mientras que no estoy a favor de que una hermana enseñe el ombligo, perdón por las que nos están oyendo, y se ponga un piercing. Digo, tampoco obligo a nadie yo, porque no hay Biblia para eso, a vestirlas como yo quiera, con unas faldas del año 200 después de Cristo de húngaras, ¿no? Pero yo sí me pongo mis trajes y yo sí me depilo, yo sí me rasuro, ella no se puede sacar ni la ceja, por supuesto que es algo exagerado. Sin embargo, pastor, estos grupos que hacen énfasis en eso son los que más problemas tienen en adulterios de facto, no solo de pensamiento, de acto, sí, De hecho. pastor. Pastor, mire, es Sí. que el ser humano, cuando está cohibido, cuando está, fíjese que el castigo que le hacen a un ser humano es quitarle la libertad. Quitarle la libertad. Van y lo encierran y entre más lo quieren castigar, más lo reducen. El calabozo es un cuarto de 2 metros, tal vez, cuadrados, 2 por 2. Entonces, cuando en la vida espiritual hay esa cautividad, hay esa cuestión que ya no es la libertad que da el Espíritu, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, no libertinaje, que es lo que mucha gente se pasa, que nosotros estamos llamados a ser diferentes al mundo. Hay 3 corrientes, Claro. que es el diablo, la gente que abiertamente le impone lo del diablo, lo del mundo y lo de Dios. Y uno tiene que resolverse por qué camino, qué principio va. Y usted está aquí equilibrando el tema, porque no estamos hablando de libertinaje, estamos hablando ahorita, el péndulo está de este lado de la religiosidad, ¿no? En el tema de Cristo, hipócritas, por esto y por esto y por esto se han inventado cosas. No quiere decir que estamos diciendo, usted vaya y haga lo que le pegue la gana. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y hay algo aquí que una vez alguien me preguntó, dice, bueno, ¿por qué adulterios y fornicaciones? ¿No es lo mismo? No. Pues que de facto no es lo mismo, aunque es el mismo espíritu. O sea, porque uno puede adulterar, pues obviamente ya cuando está casado se le llama adulterio, pero puede fornicar estando soltero o puede fornicar con una chiva, perdón, porque está prohibido el bestialismo en la Biblia, pero si yo fornico con una chiva no estoy adulterando con una chiva, pero sí estoy fornicando. Hay un movimiento, no sé qué tanto, no es muy conocido porque hay mucha cosa encubierta. Esta mañana creo si estaba mirando como una noticia, una cuestión allí, donde se ha impuesto ahora el vivir tres personas conviviendo, 2 hombres y una mujer, las 2 mujeres con él, es más, las 2 trabajan y lo mantienen. Entonces, allí. Pero pastor, mire, se está llegando a una ha salido algo, ¿no? y en una ocasión alguien me dijo, ¿y quién le dijo a usted? No, que un hermano dijo, vea, la fornicación es mala cuando usted no está comprometido para casarse, pero si usted se compromete con una mujer dentro de la iglesia, se compromete y se va a casar con ella, usted tiene permiso para tener sexo mientras se casa. No. Eso no dice en ninguna parte de la Biblia. No. Y si hay alguno aquí de los que nos están viendo, pues bájese de esa nube. Si no, pastor, la Biblia dice que el matrimonio se consuma en el lecho, en el acto sexual después de unirse, ahí se consuma, no antes. Eso está claro, ¿no? Pero dicen que se valen de la costumbre que había en el Antiguo Testamento, donde ellos se comprometían, se iban cada uno a su casa, en el caso de José y María, se desposaban, y si encontraban que uno de los 2
tenía relaciones sexuales, había problema porque los apedreaban, como si estuvieran casados. No, está mal interpretado. Sí. Totalmente. No, Entonces, los libertinos van a buscar sí, cualquier razón. Cualquier razón para establecer su... Vienen los hurtos y la diferencia entre un hurto y un robo, ¿cuál es, pastor? Bueno, el que hurta, el que hurtaba no hurte más, dice la Biblia, ¿no? Antes trabaje. Hurtar es sustraer sigilosamente y de a poquito, a hurtadillas. Cuando dices caminó a hurtadillas, quiere decir que va despacito. El que hurta, por ejemplo, no trabaja lo que debe trabajar, no cumple con las horas que son establecidas, se lleva cosas a su casa, no es un robo a mano armada, pero está hurtando. Eso me explicó un niño. Me dijo, venga, pastor, le explico la diferencia entre hurto y robo o atraco. El hurto es cuando a usted le quitan algo sin que se dé cuenta. Y el robo es cuando usted lo amenazan para quitarle las cosas. Fíjese que aquí dice el hurto. El hurto. El hurto, es decir, hay un problema de quitar, de, como les decía yo a los hermanos, cuando usted me manda a la tienda, me trae algo y me sobra 25 centavos de peso. El pastor Gamaliel tiene plata y yo me quedo con él. Hasta que yo no reciba la autorización, quédese con eso, yo debo de devolverlo. ¿Ya se dio cuenta que tengo plata? Sí, ya hace tiempo, si yo no hubiera venido. Santo Dios, no me queme en público. Los hurtos es esa cuestión y muchos no tienen como mucha claridad al respecto. La conciencia. Porque cristianos que no están trabajando en la intensidad que deben de trabajar para que su sueldo, su salario sea honorable, sea bendecido por el Señor. Me decía alguien, y eso, yo, según eso ella le tocaba porque era una mujer, le tocaba todos los días los pies al Señor. Entonces estábamos hablando de pintar una casa. Y le dije yo, bueno, por ejemplo, si yo le pagara, ¿cuánto se gasta? Dijo, más o menos unas 3 semanas. Listo. Y si le doy un contrato, ¿cuánto? 1 semana. Entonces le dije, ¿y por qué esa diferencia? Yo entendería que de pronto 1 o 2 días, hasta 3 días, porque va a alargar su periodo de tiempo, ¿no? Va a llegar más temprano, se va a ir más tarde, no va a descansar a la mitad en el almuerzo y va a trabajar. Y dijo, no, es que cuando están pagando hay que ahorrar el trabajo. Cuando es por contrato, ya viene el dinero y obtengo mi plata. Y como no es robo, no es deshonesto que usted no trabaje, no llegue a la hora. Por ejemplo, pastor, yo de patrón sería un poco tajante. Sí, poco aceptado por los trabajadores. A mí no es que lleguen a las 8 de la mañana a la empresa, es que comiencen a trabajar a las 8 de la mañana. Y hay gente que llega timbrando a las 8, ¿no? Y mientras se hacen su cambio para ponerse en la ropa del trabajo y de todo, va pasando media hora. Entonces ya están quitando media hora de trabajo. Y eso es señalable, Cristo lo está diciendo. Si es posible, la llegada es tarde, pero vaya a la salida. A las 4:30, 4:15 ya están alistando todo para irse. Eso es deshonesto. Sí. Eso es deshonesto. Está mal. Ahí es donde está hurtar. Está hurtando. Cuando el de la tienda, nuestros hermanos de las tiendas, no equilibran su balanza como debe ser, sino que le dejan una rayita para que, no, si están pesando carne, queso, lo que sea, y en la rayita, como los de las gasolineras, que van dejando su poquito, y luego convierten millones, ¿no? Porque por la medida no está exacta. Eso es hurtar. Sí. Y la Biblia dice que el que lo hacía, ya no lo haga más. Ya no lo haga más. Ahí está la santidad. En ese cambio. Sí. Luego viene los falsos testimonios.
No, pastor, el falso testimonio casi es un intento de asesinato, porque usted está levantando, está usando su persona, su lengua, para decir que una persona hizo algo que usted sabe que no es cierto. Esto es, el falso testimonio está no solo en las palabras del Señor, sino en el decálogo de la ley, allá cuando Dios habló y dijo, no dirás falso testimonio. Es uno de los mandamientos cardinales, es grave, es más, es peor que la mentira, Testificar algo que no es cierto. es gravísimo. Y hay gente que le pide a alguien, mire, yo soy su amigo, me veo en esta situación, puedo ir a la cárcel, puedo tener problemas, necesito que usted me cubra, que usted vaya y diga que yo estaba con usted. Eso se llama falso testimonio. Es grave, pastor. Mire, a veces Es delito. nosotros podemos mentir para salvaguardar nuestra honra, nuestra dignidad. Por ejemplo, oiga, vamos a comernos unos tacos. No, pues no tengo hambre, lo que pasa es que no tiene dinero, Sí. ¿verdad? Pues está mintiendo, está para salvaguardar su dignidad. Pero ya decir, yo miré a Osvaldo entrar a un hotel con una mujer y salieron a tal hora, cuando no es cierto, eso es un atentado de muerte, pastor. Claro. Cuidado. Que va a dañar su vida. Mire, pastor, he visto esto en el hombre con autoridad, por ejemplo, el empleador, el patrón, ordenando a su trabajador ir a dar un falso testimonio. Y he visto en la parte religiosa el fuerte diciéndole al otro, usted tiene que decir esto para salvarme, porque hay problema. Eso hay que quitarlo, porque un falso testimonio. Quitemos eso. Y le cuento, es grave cuando uno es afectado por un falso testimonio. Lo ha vivido. Claro, lo he vivido. Y va a estar quién más está por aquí. Blanca Sandoval, buen tema, hermanos, bendiciones. Vea. ¿Les ha gustado? Qué bueno. No ha habido protesta, gracias a Dios por eso. Termina aquí, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Hablemos de las blasfemias, pastor. La blasfemia es hablar en contra de lo sagrado, primero en contra de la divinidad y en contra de lo sagrado, ¿no? Hay varios tipos de blasfemia, por ejemplo, tomar el nombre de Dios en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tome su nombre en vano. Es usar el nombre de Dios para una bajeza. Para una mentira. Para una mentira. Conocí a un hombre y siendo un niño me impactaba tremendamente. De 10 palabras, iba 8 mezcladas con juramento. Por Dios, y por Sí, Dios. por Dios bendito y eso, bueno, mejor dicho, pero mentiras. Lo tenaz de todo era mentira. Y yo tendría por unos 7 años y me daba cuenta y decía, ¿y porque a mí me enseñaron que no había que tomar el nombre de Dios en vano, jurar? Y es que Jesucristo utiliza la palabra blasfemias en plural, y esto es importante porque no solamente es un tipo, como cuando dice adulterios, es en plural. Casi uno no toma en cuenta eso, ¿no? Sí, es que, y cuando dice por causa de las fornicaciones, dice Pablo, no es una sola, la palabra porneia, hay muchas formas de fornicar, ¿no? En este caso hay varias formas de blasfemar, atribuir, por ejemplo, al diablo lo que es de Dios. Hay que tener cuidado de ir señalando. Sí, pues mire, si no estamos seguros, pues yo no sé, de este hombre. Lo que sí digo, y eso tiene que ser tenido en cuenta, pastor, jamás Satanás va a querer que las personas vengan a reconocer a Jesucristo como el Salvador de la humanidad y como el Señor de sus vidas. Satanás levantará una secta, Satanás levantará persecuciones, Satanás levantará todo lo que sea para apartar a la gente de Cristo, pero no para que vengan. Es decir, nunca Satanás trabajará para llevar gente a su iglesia. No. Puede decir alguien, pero es que ese que lo invitó era ladrón, adúltero, bandido, pícaro, mentiroso, cualquier cosa, pero Dios lo usó para llevar a alguien a que fuera salvo y conocieran a Jesucristo.
Yo no podía creer lo que me decía alguien. A mí me evangelizó un marihuanero, un hippie marihuanero, y leía la Biblia y luego la fumaba. Ah, agarraba la hoja y Sí, forjaba. envolvía la marihuana en la Biblia. Entonces él hacía burla y decía, aprendió harta Biblia porque la fumaba. Se aprovechaba de que es papel cebolla, ¿no? Sí, pero él miraba y le citó al otro y en su lenguaje muy ramplón y muy característico de ellos, le habló y lo invitó para que fuera estaban haciendo una campaña. Es más, por allá él participó, yo no sé qué era lo que hacía, y era eso. Entonces, pero ¿cómo? Bueno, cuando no hay gente dispuesta a que hagan las cosas de Dios, Dios va a utilizar gente que a veces no consideramos que Dios la usa, pero que la va a usar. Sí. Pero lo que sí estoy seguro, pastor, nunca Satanás va a mandar a una persona puede meterla a una secta, eso sí, satanismo, violencia, errores, donde nieguen a Jesucristo, ahí lo mete, claro, eso sí es del diablo, porque Jesucristo es el enemigo del diablo, es el salvador de la humanidad, pero que lo mande donde le enseñen que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, no hay otro mediador. Bueno, pues ahora ya puede haber sido otro mediador que no es Jesucristo, pero no es. Se refiere al que está en el bote. Sí, es la noticia de hoy. Pastor, tan pronto nombro ese ¿Para qué me lo recordó? Tan pronto nombro ese personaje, inmediatamente usted como que le llegara a acción. Y el Señor me metió en el tema, pastor. Créame, antes de que sucedieran esos hechos tan vergonzosos. Yo me acuerdo que sí. Sí, no es de mí o de la... No, estaba preparando, yo me acuerdo. Todo comenzó con, por cierto, un saludo para Ornelas. Ahí está nuestro hermano Ornelas. Estaba por aquí con nosotros. Y yo me acuerdo el día que estaban por allá en algún lugar, me invitó a tomar o a comer algo. Una tuba. Y se encontraron con el personaje que les estaba diciendo. Entonces, espere a ver, y yo me acuerdo de ese video. Y eso fue mucho antes de ese escándalo y de ese problema. Sí, ellos están ahorita sufriendo parte de este planteamiento religioso, pastor. Mire, se acerca lo que ellos llaman la Santa Convocación. Ellos dicen que un apóstol tiene que orar por la iglesia y que nosotros no tenemos quien ore por nosotros. El apóstol Pablo le decía a la iglesia, oren por mí. Claro. Entonces... Y no una vez, sino en varias ocasiones. Muchas veces, ¿no? Entonces, ellos plantean muchas falsedades, pero lo terrible de esto es que como que no vieran los hechos tan contundentes, las acusaciones, y dicen, estaba escuchando yo un video hace poquito, hace unas 2 horas, todos los ministros y pastores del mundo oran de pie, y nuestro santo apóstol ora de rodillas. Ahorita no importa si de rodillas o de pie, está en la cárcel, acusado de delitos bajos que, pastor, es completamente plausible, normal, que un humano caiga en cosas de esas. Lo que ellos no pueden aceptar es que el mediador entre Dios y los hombres tenga las manos manchadas. Bueno, cuando uno se llama cristiano, ahí, sigue el ejemplo del Señor Jesucristo. Y que yo me acuerde, si usted me recuerda, pastor, una sola ocasión donde el Señor le haya dicho a la gente, pónganse de rodillas para orar. No hay mandamiento. Él lo hizo. Porque cuando no mandó, él lo hizo. Cuando estaba orando, ya en el Getsemaní estaba de rodillas. Pero en la cruz oró clavado. Padre, perdónalo. Sí. Y casi siempre ministraba sentado o de pie. Sí. No de rodillas. Sí. Moisés cuando oró Moisés. Esa es otra tradición, ¿no? Es una tradición que ellos han tomado ciertos textos para decir que es un mandamiento. No es un mandamiento. Si la Biblia dijese, pastor, quiero pues que todos los hombres oren de rodillas, no de pie, pero no dice así, dice con las manos levantadas sin ira ni contienda, ¿no? Moisés oró por el pueblo cuando Josué estaba dando la batalla y dice que estaba parado con las manos levantadas en la cumbre del monte
Y dice que cuando se cansó, le pusieron una piedra para que se sentara. Y se le sostenían la mano. Yo puedo orar sentado. Un día de estos hay que hacer un programa de esas cosas misteriosas. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, qué tiene que ver levantar las manos de Moisés para que vencieran? Si el que estaba actuando allí era el Señor. ¿Qué tiene que ver que Moisés, cuando le dice al Señor, Señor, que qué hacemos, que vienen los egipcios y por qué clama a mí? Es decir, yo ya le di las herramientas, yo ya le di lo que tiene que hacer, a ver, ejecute. Y es cuando él con la vara hace que se abra el mar. Entonces, lo que sí sé es que usted y yo no vamos a quedar desempleados nunca, porque Dios no va a poner computadores, tablas, teléfonos, muñecas inteligentes o muñecos inteligentes, robot, a reemplazarnos para predicar, porque el Espíritu de Dios no va a vivir en máquinas, vive el personas. templo del Espíritu Santo, son los seres humanos. Y sin embargo no somos indispensables para la salvación de nadie. Dios se va a valer de otro. Claro. Pastor, Sansón, se estaban burlando de él, no tenía ojos. Y le dice a un criado, llévame por favor a donde están las columnas. Y cuando pone las manos en las columnas, ora a Jehová, una vez más por favor, la última, ¿no? Sí. Y vino el Espíritu, no estaba hincado, porque lo escuchó el Señor. Bueno, y otra, pastor, mire, casi siempre que Dios va a obrar en una persona, le pone una condición. A Adán le dijo, aquí hay un árbol que usted no debe comer. Sí. A Abraham le dijo, sal de su tierra, de su parentela. Y a todos les fue diciendo que tenía que hacer. A ese Sansón le dijo, usted no le corte el cabello, no se lo corte. Y cuando con todo y le cortaron el cabello, fíjese las consecuencias. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el Espíritu de Dios? Porque mientras que en unos, por tener la cabeza como la tengo yo, recién rasurado, no puedo predicar en ciertas iglesias, sepa. Oh, Bueno. Oiga, esa no me la sabía. No, y le sé del bigote. Yo le pregunté, es que iba con el hermano y él llevaba su barba, y entonces tampoco. Usted por llevar barba y usted por andar con la cabeza tunzada allí, por andar rapado. Le dije, ¿por qué? Porque usted pareciera que fuera sacerdote de los que tenía Faraón. ¿De qué tengo que ver yo con Faraón, hombre? La famosa tonsura. ¿Se acuerda cuando Pablo llevó a Timoteo y a quien otro fue para hacer voto y le raparon la cabeza? Ajá. Era una señal de, yo ando de voto todo el tiempo. Bueno, pues Ahí bendito está, voto, ¿no? ahí. Nosotros sí lo aceptamos así. Sí. Es más, yo siempre ando bien peinado. ¿Cuándo me ha visto usted pelucado? Nunca anda bien presentable, Sí, siempre. yo siempre. Sí, pastor. Son detalles porque yo me acuerdo cuando comencé mi vida cristiana estaba el movimiento hippie, pero en acción, tremendo. Y ellos era de pelo largo y esos pantalones todos. Y mucha gente, no, aquí usted no entra. Y no, pero es que yo quiero escuchar. Y claro, de manera así toda, ¿qué dice Chuchito lindo? Que no sé qué. No, usted aquí no. Yo vi, es más, una vez llegó uno donde estábamos en una reunión con su guitarra así, ¿cómo es que la cogen? Cuando la cogen aquí y luego la voltean así, queda para abajo como el diapasón hacia abajo. Y allá la volteaba y tocaba muy bien. Y entonces me dijeron, no, usted aquí no tiene por qué cantar. Y yo, ¿por qué no canta? Dios no lo escucha a usted por mechudo, porque hippie. Pero Dios ya me perdonó porque yo tenía apenas días de ser cristiano, días. Ajá. Y entonces como ellos rechazaban tanto a los hippies, eran los que pasaban en la calle, generalmente marihuana o se drogaban con droga, ¿no? Que formulada para otras cosas y quedaban. Bueno, a todos los que nos escuchan, ya para finalizar el video, les recomiendo, está fuerte el video, pero es un documental acerca de estas excentricidades religiosas y cómo se puede llegar a bajezas, pastor. Vean en YouTube Los Niños de Dios, la historia, es terrible la historia de ese hombre y lo que hicieron. Todavía está la secta esa, muy parecida a la Luz del Mundo en algunos aspectos. Casi Dios me ama y me escogió. Sucede que tenía días de cristiano, días, no meses, días de cristiano, y aparecen los niños de Dios, que nosotros somos cristianos, y una
Usted los conoce de primera mano. Y una niñita, pero yo creía que era un ángel que estaba vestido y que en forma de mujer, de ojos azules, cabello largo, rubio, pero no sé si por los muchachos sería que la vi así. Qué mujer tan bonita. Y yo decía, pues estos son cristianos y que vivimos juntos y el amor y el amor y el amor. Amor libre. No, y Biblia en mano. Con Biblia, claro, Biblia en pero ellos no mano. hablan de amor libre, sino que somos amorosos, que nosotros... Y yo estaba como resuelto, dije, no, con tal de que esta muchacha se case conmigo o algo así, yo me voy. Menos mal que no. No sabían lo que estaba entrando, pastor. Vea el documental. En Bogotá terrible. hubo un movimiento fuerte de eso y luego en Cali también existen. Ellos viven en comunas, ¿no? Sí. Alquilan una casa. Y por ejemplo en Bogotá y en Cali en estrato social alto. Y el hombre cayó al final de cuentas por violación de menores, igual que Nazón. Y a la cárcel. No, se mantuvo huyendo y murió. Ah, ya murió él. Murió y no lo encarcelaron, pero tenía orden de aprehensión. Sí, esa pasó. Sí. Pastor, pues... Bueno, espérame aquí. A ver. Dice Rufino Bosel, ¿por qué usan el libro de Malaquías para justificar el diezmo en la gracia si a los gentiles en Hechos 15:28 no ponen ninguna carga a los cristianos? Pastor, sería muy bueno tocar el punto del diezmo, porque muchos preguntan qué pensamos al respecto. Ahorita ya se nos fue el tiempo. Mañana, mañana que sí, mañana en la tarde podemos tocar el tema. A lo mejor, quién sabe. Así que hermano Rufino, anótelo ahí, mañana le damos al tema. Ahorita va a llegar el hermano... Jesús Orla dice, ha ido a buscar al que le entrevistaron y no aparece. Ya no vende ahí. Ya no está ahí en la tuba. ¿Qué es la tuba? La tuba es una bebida, extraen de la palma del cocotero, le hacen una incisión al tronco y ponen como un recipiente y como que lo desangran, ¿no? Ah, vino de palma. Vino de palma, pues sí, vino de palma. Ese mismo palma no, pero tiene sin que ser fermentar. muy fresco porque si usted le va a fermentar un poquito, lo emborracha. No, este era fresco. Sí, allá pasamos cuando vayamos para entre Cali y Bogotá, pasamos por un lugar donde lo venden. Fresco y fermentado, entonces lo pedimos fresquito. Vino de palma. Bueno. ¿Listo? Yo me despido, pastor. Sí, a ver, despídase. Bueno, para todos ustedes, vea, saludo cordial, abrazo fraternal, que Dios los bendiga y aquí ustedes podrán ver qué más puedo pedir yo, buen clima, buen café, buena comida, un buen amigo. Buen amigo, lo tengo todo, gracias a Dios. Y luego, plataforma internacional de hermanos. Sí, esto es un milagro, pastor. Sí, no lo entiendo, pero mira. Entonces, listo, pastor. Dios les bendiga, hermano. Voy a apagar la grabación. Yo me quedo aquí diciendo que adiós para que quede todo terminado, ¿no?